Durante la pandemia estamos viviendo una crisis académica, una crisis en el sistema educativo donde los padres tienen incertidumbre en cuanto a la educación de sus hijos. Mi nombre es Alicia y quiero hablarte sobre cómo puedes educar en casa de una forma más agradable y que tu hijo lo disfrute más. Quiero hablarte de un libro que he leído que se llama Homeschooling a la Mexicana. Hay mucha información en cuanto a hacer escuela en casa. Sin embargo, este libro creo que te da diferentes opciones para que tú inicies con el pie derecho. Este libro de Homeschooling a la Mexicana de la autora Ana Domínguez, este libro tú lo puedes conseguir en Amazon o bien es libre por Amazon Kindle. Una de las primeras frases que a mí me gustó de este libro es: el proceso enseñanza-aprendizaje está altamente ligada a la idea de aprender, de que aprender es un camino que cuando se empapa de amor y diversión es simplemente delicioso. Eso me gusta porque el aprendizaje debe de ser algo que se dé de una forma respetuosa y que el niño realmente lo disfrute. Sí, ¿es posible que el niño disfrute el aprendizaje? Por supuesto que sí. Y este libro te aborda varias formas para que puedas encontrar esa forma ideal en la que tu hijo puede aprender. La formación para facilitar el aprendizaje se consigue sobre la marcha. Nadie inicia sabiéndolo todo. Educar a otro ser humano es una tarea maravillosa y un tremendo privilegio. Tocar una vida, eso es lo que hace un maestro. Podemos llenar esa vida con papelitos de colores y recuerdos deliciosos, o trastocarla con nuestro agobio por lograr resultados que ni siquiera son deseables cuando se manchan de presión y malos tratos. Desgraciadamente, de marzo a junio que tus hijos tuvieron que estar en casa estudiando, hubo familias que no disfrutaron este proceso, que hubo presiones, que hubo llanto, hubo estrés por parte de la familia. Y esto no es el propósito del aprendizaje, no es la forma en que un niño aprende. Ahora, nosotras como mamás que enseñamos a nuestros hijos, tampoco pretendemos ser maestras ni pedagogas. Somos mamás y este es nuestro rol de mamá. Cuando tomamos la decisión de educar a nuestros hijos en casa, seguimos siendo mamás. Solamente aprendemos formas de aprendizaje y cómo escuchar a tu hijo. Pero no tomamos el rol de maestros y no pretendemos serlo porque no lo somos. Una de las preguntas que aborda, muy polémica, es si es mejor la escuela en casa o que la escuela tradicional. Bueno, la autora dice que hay buenos y malos maestros, pero que también hay padres que no están educando en casa correctamente porque no saben cómo hacerlo. Pero hay familias que son un verdadero ejemplo de crecimiento. Y yo creo que este libro te va a ayudar a que empieces con el pie derecho y seas esa familia que sí está dando un ejemplo de crecimiento y que sí les está ayudando a sus hijos a potencializar sus habilidades. Una formación amorosa y fundamental siempre funciona. Lleves a tu niño a la escuela o lo eduques en casa. El amor y el respeto en el hogar es fundamental para estos niños. Es un entorno adecuado para su crecimiento. Antes de educar en casa, hay un mapa que tú tienes que hacer, preguntas que te tienes que hacer. El primero es el objetivo. Antes de iniciar con tu proyecto de escuela, es tener claro tu objetivo, tu misión y tu visión. ¿Y cuáles son esas preguntas clave? ¿Por qué quieres hacer homeschooling? ¿O por qué quieres educar en casa? Porque homeschooling es un término muy generalizado, es como una forma práctica de entenderla, pero poco a poco vas a ir viendo que ese término pues tal vez no es exactamente lo que estás haciendo. Yo que educo a mis hijos en casa, pues ni es home ni es schooling, porque te la pasas en los museos, explorando, y schooling tampoco es porque el aprendizaje a veces lo llevamos de otra forma, entonces poco a poco vas a ir entendiendo un poco más ese concepto.
Y algo que también debes entender es que no necesariamente te tienes que llevar la escuelita a tu casa tal cual es y que tienes que convertir tu casa en una escuela. No, no es así. No precisamente es así. Poco a poco lo irás aprendiendo. Estos motivos te llenarán. Bueno, ¿por qué quieres hacer homeschooling? Estos motivos te llevarán a elegir el estilo de educación que quieres emprender. Congruencia en nuestro proceso. En función de mis porqués, habré de definir la persona que deseo ser y la que quiero formar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, a fin de emprender un proyecto congruente. ¿Sí? Así que, en mi caso, uno de mis proyectos era, a mí me gusta mucho el tema de niños bilingües, niños políglotas, me gusta la música, yo conozco el potencial que tiene el método de Kumon en cuestión de matemáticas y me gusta mucho el emprendimiento. Esas cosas son fundamentales para mí y creo que son habilidades útiles para la vida real, así de que eso es más o menos por ahí parte de nuestro proyecto familiar y la educación de nuestros hijos, así de que pregúntate, ¿qué cosas crees que a tus hijos le beneficien? ¿Qué habilidades tienes tú que le puedes transmitir a tus hijos? Y que esto sea parte de este proyecto. Porque entonces, en base a este proyecto, tú vas a escoger los materiales y las ideologías y todo lo que viene adelante. Muchas veces dicen, ok, ya investigué, suena muy bonito, pero ¿cómo empiezo? Entonces digo, bueno, entonces sí se investigó, pero le faltaron ahí unas bases o hay eslabones perdidos. Entonces yo creo que una de las bases para saber cómo vas a empezar la educación en casa es, pues, ¿qué proyecto familiar tienes? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu visión de familia, de vida, de educación para tus hijos? Recuerda que la educación, cuando queremos educar en casa, no solamente estamos hablando de educación académica, estamos englobando todo, todo lo que tiene que ver con un ser humano, todo lo que forma un ser humano, no solamente conceptos académicos. Esta frase célebre dice, ¿quién forma? Se forma y se reforma al formar. Esta frase me gusta porque al momento de que yo inicié este proyecto, pues había muchas cosas que yo ignoraba. Y los niños son curiosos, te preguntan, y entonces tienes que ir a investigar para poderles dar las respuestas a tu hijo. Y esa es una frase que en mi vida realmente aplica. Ok, para que tú puedas formar la misión y la visión, la autora recomienda hacerte estas preguntas, preguntas clave. ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿En qué nos apoyamos para lograrlo? Y según las condiciones del desarrollo de la UNICEF, ¿en qué punto está tu hijo? ¿Qué habilidades tiene? ¿Qué fortalezas? ¿Qué debilidades? La visión, ¿qué intentamos conseguir? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cómo produciremos resultados? ¿Cómo nos enfrentaremos a las necesidades de adaptación? ¿Cómo conseguiremos objetivos de alto alcance? ¿Hacia dónde vamos dirigidos? Bueno, pues como somos padres que no lo sabemos todo, si hay algo que te sobrepasa, es necesario pedir este apoyo. En mi caso, yo soy malísima para las matemáticas. Yo puedo tener la habilidad de aprender muchas cosas por mí misma y enseñarlas a mis hijas, pero yo para matemáticas nomás no. Así de que fui corriendo a Kumon, a que me apoyaran con eso y ha funcionado muy bien. Así de que, ¿qué sabes hacer? ¿Qué te sobrepasa para que busques esa ayuda según tu proyecto familiar? Y ya que hayas definido esto, pues entonces ya eliges los materiales adecuados para tus hijos, porque ofertas hay muchas, hay infinidad en español, en inglés, por todos lados. Pero si no tienes estos objetivos claros, pues cualquiera es bueno entonces. Sin embargo, si tus objetivos son claros, entonces vas a ir directo a los materiales que necesitas. Ok, entonces dices, bueno,
¿Qué formas? Hay varias formas de educar en casa. Como te decía, no tienes que llevarte la escuelita a tu casa y convertir tu casa en una escuela. Y vamos a ver qué formas hay para que puedas educar en casa. Bueno, las formas de educar es escuela en casa tradicional. Esto tiene que ver mucho en que el padre de familia se enfoca mucho en los programas de la SEP. Entonces puedes ir a la página de la SEP a bajar un plan de estudios, guías como las guías Santillana y poder ver los materiales, los temas que se requieren según el grado escolar. Esto te puede dar un orden, te puede dar seguridad. Recuerda que el sistema educativo SEP fue diseñado para educar en masas. Sin embargo, una de las esencias de educar en casa es una educación personalizada, acorde a los intereses de tu hijo, a la personalidad de tu hijo. No todos los niños encajan o aceptan un sistema tradicional. Algunos sí, les va muy bien, pero no todos. Así de que si tú sientes que esto no funciona para tu hijo, no te preocupes, hay más. Lo que te puede servir este esquema tradicional es a lo mejor ver temas, ¿no? Para no dejar algún tema por ahí perdido que no se te ocurrió que era necesario, pero que sí lo era, ¿verdad? Y ya puedes decir, me está faltando este tema y tú buscas la manera de llevarlo. O si eres muy tradicional, pues entonces busca los libros de texto, buscas las guías, puede ser guías antillanas, trillas o castillo. O le pueden llamar como maxi guías. En la página www.planiprogramasdestudio.cep.gov puedes descargar materiales también basado en la SEP. Ok. Dice que también hay otra forma de educar, que es, pero me estoy adelantando un poquito. También hay otro tipo de educación, que es las flexiescuelas o flexischool. No es en sí una escuela, es educar en casa, pero de una forma más flexible. Puedes combinar ciertos materiales y a la vez ser más flexible con el niño, a lo mejor entre horarios o a veces el niño, tú ya tienes el plan, pero el niño dice, no, yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer otra cosa. El interés de ese día fue otro. Entonces, esa flexibilidad existe, de que al final el niño está aprendiendo, pero está aprendiendo en base a sus intereses. Otra cosa es, otro término muy conocido es el homeschooling, que es escuela en casa, pero es libre, es decir, el niño aprende en base a sus intereses y la vida en general es su entorno de aprendizaje. Y eso también va acorde a sus intereses, a sus habilidades y toda experiencia de vida para este niño es un aprendizaje. Es decir, si estás haciendo un pastel, pues ahí le enseñas gramajes. Si al medir a lo mejor partes de su cuerpo, pues le estás enseñando medidas. A lo mejor con un juego, a lo mejor aprende palabras. O sea, es decir, no aprendes en base a libros, cuadernos, planas, escritura. No es nada tradicional este método. Para algunos puede ser muy descabellado, no tienes que hacerlo así, pero para algunos funciona muy bien y a los niños alcanzan mucho aprendizaje cuando se escuchan esas curiosidades y esos intereses. World Schooling, no conozco a alguien que lo haga, son gente que viaja por el mundo y a través de esos viajes el niño aprende. Ok, ahora ya vimos formas en la que tu hijo puede aprender. Y
El autor Alonso Gallego, en su libro Los estilos de aprendizaje, procedimientos de aprendizaje y mejora, enumera 12 distintos estilos de aprendizaje. Entonces hay activos, reflexivos, teóricos, pragmáticos, lógicos, sociales, solitarios, visuales, auditivos, kinestéticos, multimodales. Entonces hay que comprender que cada niño aprende de una forma diferente, que no podemos generalizar. Por eso a veces, muchas veces en la escuela, unos se van adelante, unos se quedan adelante, más bien unos avanzan más y unos se están quedando atrás, porque cada niño tiene su ritmo y su forma de aprender. Esa es una de las desventajas de un sistema escolar tradicional, es de una escuela tradicional. Nuestra forma de aprender tiene mucho que ver con nuestros intereses. Normalmente disfrutamos hacer aquello que nos sale bien. Cuando un niño hace algo bien porque le gusta, tiene la habilidad, esto definitivamente va a desarrollar mucho su autoestima, su seguridad. Cuando un niño tiene que apegarse a un programa tradicional ya establecido y su habilidad, su cerebro no está maduro para esa actividad, pero lo forzamos, lo presionamos, pues estamos atacando su autoestima de alguna manera. Y una de las bondades de educar en casa es que esto no sucede. Tú vas al ritmo del niño, estamos hablando de una educación más personalizada, más en base a sus intereses. Ahora, el autor, doctor Shinichi Suzuki, en su libro Desarrollo de habilidades desde la edad cero, dice, el deseo de aprender algo es la primera herramienta para lograrlo, pero el desarrollo de la habilidad es el principal motivador para continuar el camino del aprendizaje. Nuestros niños se acercarán al contenido que les gusta, pero serán tenaces en aquello que además le provoquen una sensación de logro. De la misma manera, conforme sientan que alcanzan objetivos, se seguirán motivando a aprender. Es decir, si ellos entienden algo y lo logran, cada vez van a querer más y más y más de una forma voluntaria. Ok, esta tabla me parece muy interesante porque son los periodos de atención de cada niño. El hecho de que la escuela te diga son tantas horas de escuela más otras horas de tarea, pues esto para un niño no tiene ningún sentido, no va a poner esa atención y es cuando el niño no quiere y entonces la mamá o el papá se impacienta y es cuando empieza el estrés, la presión y cuando la escuela no está funcionando porque estás pidiéndole algo que el niño no te puede dar. Son periodos de atención muy, muy cortos. Por ejemplo, yo tengo niñas de 3 años, o sea que no me van a dar más que 5 minutos. Y mi niña de 6 años a lo mucho me puede dar media hora. Así que estos periodos de atención son cortos, sin embargo, son efectivos. Y como tú estás al lado del niño, van a ser efectivos. Y las mamás que educamos en casa, no nos la pasamos esclavizadas todo el día al lado de tu niño, de nuestros hijos. Son periodos cortos. Funcionan porque es personalizado, estás a un lado estás apoyando a tu hijo, lo estás haciendo de una manera que a él le gusta y es un periodo corto. Y eso es algo muy diferente a lo que te da una escuela tradicional. Ok, enfoques educativos. Ya vimos más o menos qué tipo de educación puedes llevar en casa, que si tradicional, unschooling, que es libre, pero hay más hay enfoques educativos. Ya habíamos dicho que el tradicional pues son planes y programas de la SEP. Hay gente que es más tradicional y esto le viene bien y le va a dar más seguridad. Y depende mucho de la personalidad de los padres y del niño. Pero hay otras muy interesantes.
A mí me gusta mucho basado en competencias. Esto tiene que ver con las inteligencias múltiples y su aplicación. Y esto es del autor Howard Gardner. Es muy importante que tú vayas y estudies las inteligencias múltiples de Howard Gardner, porque de esa manera tú vas a poder entender cómo es que tu hijo aprende y entonces buscar lo ideal para tu hijo. Son 8 inteligencias en el libro, pero recientemente salió la 9ª. ¿Qué inteligencias son estas? Pues la lingüística, la matemática, la musical, kinestésica, interpersonal, intrapersonal, natural y especial. La nueva es la espiritual. Yo como persona creyente, yo siempre he creído que sí hay una, una parte espiritual en nosotros y justamente el autor Howard Gardner ya está hablando de esta 9ª inteligencia. Así de que cada niño tiene algo en particular. Eso sí dice que las tenemos todas, pero unas están más desarrolladas que otras. Y el hecho de que yo no sea bueno en matemáticas no me hace una persona no inteligente. Desafortunadamente en la escuela te etiquetan, ¿no? En la escuela nada más manejan matemáticas, español, y si en una de esas no eres bueno en ello, entonces te catalogan de alguien, pues que no eres inteligente. Y esto es un daño muy grande en un niño. Simplemente pues tiene otras habilidades. El Montessori. El Montessori es, a grandes rasgos, es centrado en el niño buscando desarrollar independencia y autodirección en el uso de materiales tangibles a su alcance. Es un método muy interesante, muy profundo. Si algo te interesa, pues es mejor que vayan, busques, hay libros, artículos de todo esto. El Waldorf, ay, me duele la garganta. Waldorf es muy, muy interesante, ya que esto se estructura en un ambiente familiar y en un entorno natural. Es aprender de la naturaleza con juguetes naturales y el niño es libre. Es un enfoque muy, muy interesante, ya que el niño, pues no hay libros y el niño va llenando un cuaderno con sus propios hallazgos, con sus propias experiencias. Y esto encaja muy bien con las personas que hacen homeschooling, no necesariamente, pero puede encajar muy bien. Y hay otra que también, bueno, esta es muy polémica porque es en base a las tecnologías. Hay gente que no cree en que el niño agarre una tablet. Por ejemplo, Waldorf, que su estructura es muy natural, probablemente no esté a favor de un enfoque de aprendizaje en tecnologías, probablemente. Por eso es necesario que más o menos enfoques o lo combines o según tus necesidades. En mi caso, mis hijas sí usan la tecnología. Hay muchas apps educativas, tenemos el asistente Google y si tienen una curiosidad, le preguntamos a Google y la bocina nos da bastantes explicaciones y es una forma muy interactiva para que mis hijas aprendan. También tenemos canales muy educativos en YouTube, apps educativas, hay páginas de internet que te ofrecen materiales. En fin, la tecnología, si se sabe usar, se le puede dar bastante, se les puede sacar mucho, mucho provecho. Otro enfoque educativo que no viene en el libro, pero yo quiero agregar, es sobre la educadora inglesa Charlotte Mason. Su filosofía educativa y sus métodos se basan en 3 ideas. La educación es una atmósfera, una disciplina y una vida. Yo te recomiendo que también investigues este enfoque de Charlotte Mason. Bueno, la educación en casa afortunadamente es un traje a la medida. Hay muchas opciones, muchas maneras,
pero esto es a la medida y esta es una gran ventaja. Un sistema escolar tradicional, pues como dije al principio, es diseñado para educar en masas. Es muy general. Y te guste o no, se tiene que llevar. No va acorde a los intereses del niño ni a sus habilidades. Cuando decides hacer escuela en casa, puedes elegir el método y también puedes hacer las modificaciones necesarias de manera momentánea o cambiar el rumbo si te das cuenta de que otro enfoque podría ser más eficiente. Entonces, una gran ventaja es que tú puedes a lo mejor tratar Montessori y dices, no, como que no encajo mucho, nos vamos a la naturaleza como el enfoque Waldorf, por ejemplo, o combinarlo. Yo soy una persona que está probando y he hecho combinaciones y es una forma de yo de aprender pues cómo aprenden mis hijas. Quiero pasarte un dato. Lo primero que preguntan las mamis es, bueno, ¿dónde puedo sacar materiales o qué otras maneras hay? Esto de lo que te hablo muchas veces se vende por currículums y nada, pues te dan la metodología y los trabajitos que el niño tiene que trabajar durante su año escolar, según el currículum que tú hayas comprado. Sin embargo, hay plataformas que están diseñadas para niños que hacen escuela en casa. Y estas escuelas en casa, la mayoría te certifica, pero no te certifican en México. Se llaman escuelas sombrillas o umbrellas y estas están ligadas a certificadoras internacionales. Es decir, es como, en pocas palabras, es como si tú estuvieras haciendo, si te registras con ellos, es como si tú estuvieras haciendo escuela en casa en Estados Unidos. Allá está tu registro, como estar estudiando en una escuela privada de Estados Unidos. Sin embargo, sí te pueden dar tu material en español y algunas escuelas, umbrelas o sombrillas, tienen su currículum en inglés, ya es decisión tuya. Y estas escuelas te certifican por, por grados completos, es decir, toda primaria o toda secundaria. No te dan cada año una boleta, te pueden dar una constancia de que estudiaste ese año extranjera, pero no te dan una boleta año con año como lo hace una escuela de la SEP. Y al terminar, te dan un certificado, pero este es extranjero. Este certificado pues lo puedes llevar a la SEP a hacer un trámite para hacerlo válido en México. O bien puedes ir a Linea, que eso lo habla un poquito más adelante. Pero ¿cuáles son estas escuelas? Pues la más popular en México es educación.net, educación con Z, educación.net, Novis Pacem, les dicen Novis Passion, algo así, pero se escribe Novis Pacem. Ellos son católicos, tienen un enfoque católico, pero no es obligatorio que yo sepa. Educación Net tiene un enfoque cristiano, lo que tampoco es obligatorio. A las Flexi School, ellos sí no sé qué enfoque tienen. Son algunas de las que las personas en México usan más en cuanto a plataformas educativas que sí tienes que mandar evidencias, que sí tienes que hacer evaluaciones con ellos y que sí te van a mandar o una constancia o un certificado. Ok, esa es una forma. La otra forma es que simplemente tú compras el currículum, tú trabajas con tu hijo, nadie te va a dar nada, tú no mandas nada a nadie, vas al ritmo del niño y en determinado momento te acercas a Linea a, pues a hacer las evaluaciones para que consigas tu certificado de primaria o secundaria. En primaria, pues es el programa 10-14, es decir, de entre los 10 y 14 años, tu niño ya puede empezar a tramitar su certificado de primaria por medio de evaluaciones. Se supone que por años el niño estuvo estudiando, entonces no debe de ser ningún problema esas evaluaciones. ¿Ok? Entonces aquí ya vimos evaluaciones en casa. Tú misma puedes hacer evaluaciones en casa. En internet puedes encontrar estos materiales.
al inicio para ver cómo está tu niño y a ver cómo va. Si estás muy inseguro, si tu niño aprende o no aprende, puedes hacerle tu misma evaluaciones en casa. Certificaciones ya, ya lo mencioné, cómo puedes obtener un documento oficial de la SEP por medio de INEA o bien una escuela plataforma. Estas escuelas plataformas, eso sí, se recomiendan que las tomes si tú vas a estar con ellas a largo plazo. ¿Por qué? Porque muchos se meten con la idea de que voy a estudiar un año, sobre todo mientras se pasa la pandemia, y luego lo devuelvo a la escuela. Bueno, no te van a dar una calificación formal, no, tal vez te den una constancia, pero no te van a dar algo. O bien, a veces sobrepasan el presupuesto de la familia y siendo que a lo mejor puede aprender con menos recursos o de otras maneras. Eso ya depende de las familias. Otro tema que toma el libro habla de la socialización. Ok, y aquí lo tengo. Bueno, dice, voy a leer las palabras de la autora. Dice, la familia es responsable de dar a los hijos oportunidades reales de socialización, comunidades, homeschooling, clases extras. El asunto no es si los niños hacen o no escuela en casa para el tema de la socialización. Si les damos espacio de convivencia real, van a aprender a ser socialmente adaptados. Si no les proveemos de dichos ámbitos, serán incapaces de sostener relaciones duraderas más allá del entorno familiar. La escolarización no tiene nada que ver con eso. Y en mi opinión personal, yo siempre he dicho que si un niño vive bien en su casa, con un entorno amoroso y de respeto, este niño va a poder socializar bien afuera. Cuando un niño está viviendo una situación fuerte en su casa, no hay respeto, hay violencia, está su familia disfuncional, este niño empieza a reflejarlo en la escuela y empieza a tener un mal comportamiento, empieza a lastimar a sus compañeros, a hacerle bullying, empieza a tener un, un comportamiento muy, muy diferente. Porque porque en su casa no está aprendiendo a socializar. Yo pienso que donde aprendemos a socializar es en nuestro hogar. Y entonces en la escuela es una oportunidad para socializar, más no es un lugar donde se tenga que aprender ahí, solamente es una oportunidad para socializar, pero no es donde aprenden realmente a hacerlo. Eso se aprende en casa. Además, cuando aceptas educar en casa, buscas actividades para que para que los niños tengan recreación, vean niños de su edad, etcétera. Tampoco uno los encierra en su casa, no es una burbuja. Este, los niños perfectamente socializan. Es más, adquieren tanta seguridad educándose en casa que son capaces de socializar con niños de diferentes edades, incluso con adultos. Esa es una peculiaridad de los niños que estudian en casa. Así de que por cuestiones de socialización no se preocupen el que un niño estudie en casa. Pros y contras de la educación en casa, pues sí, nada es perfecto en este mundo. Si bien es una experiencia maravillosa para la familia, para el niño, puede haber cosas que a lo mejor puedan tener contras, pero también esto es relativo porque para alguien un contra puede ser que pues los niños van a estar todo el día en su casa y a veces puede ser un contra. Pero para mí está bien, de hecho para mí es una ventaja tenerlos en casa. Entonces ahí también es un poco relativo cómo veas las cosas. Eh, una ventaja evidente es que puedes usar el presupuesto con libertad. No estás obligado a pagar ciertas cosas que en una escuela sí, como uniformes, listas escolares, festejos, inscripciones, a lo mejor ya no estás obligado a ello. Más no significa que el homeschooling, el educar en casa sea más barato o te vayas a ahorrar. Eso también ya depende de la familia, es algo muy relativo. Si pagabas mucho en colegiaturas, probablemente vayas a gastar menos haciendo escuela en casa, porque te vas a dar cuenta que con menos las niñas pueden seguir, tus hijos pueden seguir estudiando.
pero para alguien que a lo mejor viene de una escuela pública que solamente tiene una cuota anual, probablemente sí se le va a hacer mucho lo que tú gastas. Entonces, ahí sí puede ser tan barato como tú quieras o tan caro como tú puedas en cuanto al presupuesto. Pero, ¿es más libre el presupuesto? Sí. Em, este, ¿Cuál puede ser un contra? Bueno, si eres una persona a lo mejor muy caótica y no logras administrar tu tiempo, probablemente esto sí pueda ser un desafío, ya que no hay que ser perfectos para educar en casa, pero sí se requiere un poco más de disciplina, de orden, de visión, de objetivos. Yo no soy perfecta en esto, pero sí es algo que tiene uno que poner en práctica para poder lograr objetivos al educar en casa. Entonces, ahí sí puede ser un contra. Otro contra es, pues sí, a veces puede ser cansado. A veces hay días que sí son muy cansados, que sí te absorbieron más los niños. O sea, sí, hay días que son pesados simplemente. No es porque te hayas puesto a estudiar con ellos toda la tarde, pero a veces tienen sus clases, vueltas aquí, vueltas allá, y pudiera ser algo cansado. Este, ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues las recomendaciones es que cuando tienes días pesados, busques un descanso, porque si te esclavizas a que ya te pusiste un horario y ahora tienes que cumplirlo, y ahora tienen que cumplir a los niños, pues llega un momento en que se empieza a ser cansado, pesado, y lo mejor es que si tienes esos días, respira, dale y otra vez vuelves a empezar para que tengas otra vez tu armonía. Entonces, nada es perfecto, hay días, hay altibajos en la vida, eso es muy normal. Relájate y vuelves a empezar y ya. Esas son algunas maneja más recomendaciones, pero esa es la que a mí más me gustó. Este, otra presión en esto es que pues tienes toda la responsabilidad de educar a tus hijos. Si algo sale mal, no puedes culpar al maestro, ni al gobierno, ni a nadie, más que a ti, porque tú te hiciste 100% responsable de tus hijos. Y eso para algunos puede ser mucha presión. Sin embargo, también puede ser una ventaja, porque nadie va a meter mano a tus hijos más que tú. Por eso los pros y los contras para mí son muy relativos. Como que también ya depende de cada quien. Este, Otra es pues que el tiempo, hay mamás que están acostumbradas a tener más tiempo para ellas. Y pues eso sí ya depende de la personalidad de cada quien. Yo antes de iniciar la escuela en casa, yo llevo estudiando 6 años en línea y yo creo que ese para mí fue mi mejor entrenamiento para yo poder educar en casa y no se me hizo tan cambiante en mi rutina. Ya estaba acostumbrada a tener ritmos, horarios y cierta disciplina, cierto compromiso. Muchas veces no he tenido vida social ni tiempo para mí porque estoy enfocada en mi familia, en mis estudios, en muchas cosas. Así de que no irme de fiesta con mis amigas no es ningún conflicto, porque desde hace mucho tiempo yo no lo hago porque estoy persiguiendo una meta personal y profesional. Pero habrá mamás que sí digan, es que yo quiero estar con mis amigas y todo. Entonces, por eso yo digo que pues esto ya es muy personal, los pros, los contras. Este, otra cosa que dice la autora es que la educación en casa es una maravillosa empresa, pero es una empresa como tal. Hace falta administrarla, regirla, ordenarla, evaluarla en todo momento. Hacerse de valor y fuerza. Trabajar con alegría. Cuidar al equipo de trabajo. Proveer de materiales. Capacitación. Relajamiento y camaradería a todos los involucrados para que todo funcione y haya buenos resultados. Entonces la educación en casa sí es maravillosa, pero sí requiere de nosotros, de, de nuestro empeño, de investigar este tema. Este,
Y hay días que sí son cansados, pero valen la pena cuando tu hija te dice, hoy fue un día genial. Pues, dices, ah, pues está valiendo la pena. Porque cuando iba a la escuela nunca me dijo algo así mi hija. Otra de las recomendaciones es que lea, siempre lee los temas a fondo, ya más o menos se te dio, la autora te está dando qué temas puedes indagar más, siempre capacítate y si tú disfrutas esta capacitación vas a aprender más y vas a querer enriquecerte y lo vas a desear más. Busca ayuda para lo que te sobrepase, por ejemplo, a mí me sobrepasa en matemáticas y fui corriendo común. Siempre busca tus periodos de descanso, tranquila, nadie te está correteando. Sé paciente contigo misma. Cuando yo llevo 6 años estudiando en línea y al principio era muy difícil para mí. Mi hija era bebé, ahorita tengo ya 3 hijos, pero mi primera hija era bebé y yo quería cumplir con todo al mismo tiempo. Y yo creo que como mamá tenemos muchos sombreros que usar, pero no tenemos que usarlos todos al mismo tiempo, pues uno a uno. Y es importante que seas prudente en tus tiempos. Habrá actividades que ya no tengan prioridad. Hay que priorizar para poder lograr estas metas. Priorizar tus tiempos. Hay cosas buenas, pero recuerda que siempre puede haber algo mejor. Entonces el tiempo es tan corto, la vida es tan corta y que hay que aprovechar muy bien nuestro tiempo y saber en qué lo vamos a usar. Pero siempre toma tu descanso. Busca en tu comunidad gente que haga lo mismo. Es bueno tener estas comunidades para que te apoyen, te aconsejen, compartas experiencias. Toma siempre evidencias de tus hijos para que vayas viendo cómo es que ellos avancen. Hay días que hay sin estudio, hay días que no, simplemente fueron días de juego, días de experiencia. No, recuerda que el sentar a tu hijo a estudiar no es la única forma del aprendizaje, sino hay muchas formas en que un niño puede tener aprendizaje. Todo su entorno es una oportunidad para el aprendizaje. Así de que un día que no se siente a escribir no pasa nada. De hecho, lo más saludable para un niño es que juegue. Eso es lo más saludable para un niño. Hay un documental que se llama Infancia con más movimiento, algo así. Y está muy interesante. Ok, sí, eso ya te lo mencioné. Ok. Ahora, me gustó mucho la forma en que una de las formas en la que se despide la autora y dice, por favor te pido, disfruta. Es un privilegio poder presenciar los momentos de brillo que hay en tus hijos. Y pues sí, habrá días pesados, buenos, malos, pero disfrútalos. Incluso dentro de esta pandemia, dentro de esta tragedia que nos ha traído la pandemia, pues yo creo que por lo menos tomemos la oportunidad de fortalecer los lazos familiares, de conocer más a nuestros hijos, de convivir más con ellos. Algunos papás, debido a la incertidumbre del ciclo escolar, ya han tomado la decisión de que mejor los van a educar en casa, pero no saben cómo. Y espero este video te pueda dar una idea. Ojalá puedas comprar el libro para que puedas ver todos los puntos. Yo creo que vale la pena, tiene un precio accesible. Si no quieres esta manera a largo plazo y en cuanto la pandemia se vaya, tú los vas a devolver a la escuela, pues esto es tu decisión. Son decisiones de familia. Cada familia sabe lo que quiere, pero nunca dudes de tus habilidades de mamá. Si tú sientes que esto suena bonito, el educar en casa a largo plazo, no dudes de tus habilidades. Esto es algo que se va aprendiendo y se va aprendiendo y vas puliendo tu carácter. Sé paciente contigo misma. Podrás darte tus sorpresas con constancia y podrás disfrutar de una gran oportunidad para ti y para tus hijos. Pero si aún así tú decides que pues simplemente te gustaría, pero pues no se adapta, porque cada familia tiene sus circunstancias, bueno, pues entonces
no pierdas la oportunidad de seguir conociendo a tu hijo, de darle lo mejor, de darle libertad, de ayudarle a que disfrute su infancia. No dejes que las tareas sean más importantes que su salud emocional, si es que tú sigues en una escuela tradicional. Y pues yo espero que esto pueda ayudarte y me pongas tus comentarios, tus dudas. Yo, a mí me gustaría seguir ayudando en este tema debido a que hay mucha desinformación y hay gente que se está aprovechando de esto. Y yo conozco el sentimiento de la incertidumbre. Entonces, no quisiera que algo tan bonito como la educación, el aprendizaje, el concepto se transgiversara. Y por eso estoy haciendo esta pequeña reseña. Bueno, pues me despido. Bye.